Gloria a Jesús de Nazaret. Cristo pronto regresa. Él prometió que regresaría. De repente se abrirán los cielos y el que ha de venir vendrá y no tardará. De pronto sonará la trompeta y volaremos con Cristo hacia la patria celestial. En el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, no te quedes postrado, no te quedes tirado en el lodo cenagoso del pecado de la maldad, porque el hombre que encuentre su vida la perderá, mas aquellos que perdamos la vida por causa de Cristo la encontraremos. Hoy te animo en el nombre de Jesús, que te levantes, que te esfuerces, que nos esforcemos y seamos valientes, que veamos el blanco perfecto que es Cristo, pues Él nos da la fuerza para que podamos seguir caminando. Gloria a Dios. En el libro de Ezequiel encontramos una palabra donde Jehová Dios está hablando con el profeta y le está diciendo que Dios llamó al profeta Ezequiel para que fuera un atalaya en esos tiempos que Dios le permitió al profeta Ezequiel vivir en esta tierra. Hoy el profeta Ezequiel, si bien es cierto, está descansando en el paraíso y está esperando el día que los muertos en Cristo resucitarán primero, gloria a Dios. Pero la palabra nos dice que todos aquellos que murieron aferrados a la fe, sirviendo al único Dios verdadero, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Elías, al Dios de Jacob, al Dios nuestro. Hoy le dice Jehová Dios: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Este capítulo 3, versículo 16 en adelante, nos muestra Dios llamando al profeta Ezequiel para instruir, para corregir, para mostrar el verdadero camino, para mostrar la senda antigua, gloria a Dios. Y tenemos que caminar por esa senda antigua, porque la senda antigua es la correcta, donde caminaron nuestros padres, Abraham, Jacob, Isaac. Ellos caminaron en la fe. Los profetas del ayer, como el profeta Daniel, el profeta Joel, el profeta Amós, el profeta Elías, el profeta Isaías, gloria a Dios. Esos varones se esforzaron, fueron valientes, estuvieron en tiempos en los cuales gobernaban reyes sobre la tierra. Y estos reyes que gobernaban, algunos de ellos y muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos eran reyes perversos que tenían deseo de avaricia, de conquistar naciones, de mostrar su poder que tenían en su momento. Pero ahora, ¿dónde están estos reyes si no se arrepintieron y buscaron el rostro del único Dios verdadero? Están en un lugar de tormento, dice la Biblia. Porque todos ellos, en los reinados de Israel, tuvieron profetas. Y hubieron muchos profetas que siempre
Jehová Dios estaba levantando para que amonestara el profeta de parte de Dios a la nación de Israel, a los hijos de Israel, al pueblo de Dios. Jehová Dios está hablando con el profeta Ezequiel y le está diciendo esta palabra: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Jehová Dios llamó a Ezequiel. Hoy le está diciendo: quiero que amonestes a mi pueblo de mi parte. La palabra de Dios se cumple. Jehová Dios habla por boca prestada. Hoy estaba usando los labios del profeta Ezequiel. Hoy estaba usando la boca del profeta Ezequiel para amonestar a aquella casa de Israel que se había desviado de la voluntad de Dios. Hoy el pueblo de Israel se estaba yendo en pos de otros dioses, en pos de ídolos. Pero ahí estaba el amor de Dios mostrado a través del profeta. Si bien es cierto, no se les apareció Dios y les dijo: yo soy Dios, y se les apareció en persona. No, porque la Biblia nos dice que no hay hombre que pueda ver el rostro de Dios y seguir viviendo, porque en Dios hay un gran poder, una gran majestad, una gran santidad, un gran fuego que podría consumir al ser humano. Pero ahí estaba Jehová Dios hablando con el profeta y diciéndole: hijo de hombre, yo te he puesto. Ahí estamos viendo que Jehová Dios le estaba diciendo: no vayas a dudar, ve, porque te envío a casa rebelde, pero no vayas a dudar quién te envió. Yo soy el que te he llamado, yo soy el que te he escogido, yo soy el que te mando a casa rebelde, a pueblo que ya no quiere escuchar mi voz. Si ellos acaso te escucharan, si ellos acaso te oyeren, entonces ellos sabrán que hubo profeta entre ellos. Háblales, no vayas a tener miedo ni temor de ellos, aunque son casa rebelde, pero no les tengas miedo. Habla la palabra como yo te la daré, como yo te la mando. Gloria a Dios. Y ahí estaba el profeta Ezequiel recibiendo el mensaje de parte de Dios para la casa de Israel. El pueblo de Israel se había desviado del camino, se había ido en pos de otros dioses. Es por eso que la palabra nos dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ahora ellos no le recibieron, pero a nosotros que no teníamos derecho a esta salvación, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Y ahora podemos recibir salvación y vida eterna a través del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es por eso que los profetas del ayer, imagínate, Jehová Dios, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, estaba hablando con el profeta Ezequiel, a pesar que en el corazón del profeta Ezequiel había temor hacia los israelitas, hacia las tribus de Israel,
porque estaban viendo que se habían vuelto rebeldes, que se habían ido en contra de Dios, no querían hacer la voluntad de Dios. Él tenía un poco de temor. Es por eso que Jehová Dios le está diciendo: yo te he llamado, no les tengas temor. Gloria a Dios. Yo te he puesto por atalaya. Yo te he puesto por atalaya, le está diciendo al profeta Ezequiel. Y un atalaya tiene que hablar la palabra como Jehová Dios la está mandando. No le tiene que agregar, no le tiene que poner, tiene que hablar la palabra como Jehová Dios se la está dando, porque así como Dios la da, viene del corazón de Él, y Dios sabe cómo lleva su obra, porque la obra es de Él, el reino es de Dios. Él es el encargado de estar cuidando su rey. Nosotros somos atalaya. El profeta Ezequiel fue atalaya y estaba hablando la verdad, estaba amonestando a los impíos, estaba diciendo la verdad a la casa de Israel, porque no le podía agregar más o quitar, porque Dios le estaba diciendo: les vas a hablar la palabra como yo te la doy. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás tú, pues, la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Amonestarlos, llamarles la atención, decirles lo que están haciendo no le agrada a Dios. Pero habían reyes, y el profeta Ezequiel, como israelita, como judío, nacido en esas tribus, no tenía el poder que tienen los reyes, los príncipes, pero sí tenía el poder de parte de Dios para llegar a amonestarlos, a decirles la verdad que Dios quería que le transmitiera. Tenía que llegar con palabra de parte de Jehová Dios. Tenía que llegar con palabra que venía del corazón del Todopoderoso, para amonestarlo para salvación y vida eterna, porque Dios todavía los estaba tomando como hijos, los quería corregir como buen padre, los quería corregir como buen padre, los estaba amonestando para enseñarles el verdadero camino, porque se estaban desviando, se estaban yendo a adulterar con dioses hechos de piedra. Imagínate, el que los llamó y los sacó de la esclavitud, hoy estaba viendo que el pueblo de Israel se estaba yendo en pos de ídolos, dejaron al verdadero Dios, se buscaron un Dios de metal, un Dios de madera, y estaban imitando a las otras naciones. Hoy querían ser igual a las otras naciones, se olvidaron de quién los había sacado de la esclavitud. Ellos habían estado 430 años esclavizados por la mano de Faraón. Ahora Dios los tenía en libertad, los tenía donde fluía la leche y la miel, pero ahora esa comodidad los estaba llevando a la perdición. Los estaba llevando a la perdición. ¿Por qué? Se estaban olvidando de los mandamientos de Dios y comenzaron a decir: Israel, estos son tus dioses, y pusieron
ídolos frente a ellos, imitando las naciones paganas, aquellas naciones que estaban deshonrando a Dios, aquellas naciones que iban en pos de dioses de metal, de madera. Ahora Dios está viendo que su amada, su viña, los suyos estaban adorando dioses de metal, de madera. Se encendió su furor, se encendió su ira, se encendió su enojo. Les habló con cuerdas de amor, con lazos de amor. Oirás tú la palabra y los amonestarás de mi parte. Dios está interesado y sigue interesado en amonestar al ser humano, pero hay muchos seres humanos que no les gusta recibir amonestación. La palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo que nos amonestemos los unos a los otros de parte de Dios. Mientras tanto, se dice hoy, porque hoy que estamos vivos es momento de volvernos a Jehová. Si estábamos lejos de Él, volver a acercarnos a Él, volver a decirle: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí está mi vasija, aquí está mi odre, aquí está mi lámpara. La traigo a ti, oh Dios. Yo sé que tú eres el único Dios verdadero. Yo sé que tú tienes el poder para salvar a la humanidad de toda la condenación. Yo sé que tú, Padre, nos enviaste a tu Hijo para que ahora podamos recibir perdón de nuestros pecados, llegarnos a Él, acercarnos a Él, porque Él, como buen Padre, nos quiere amonestar, no para perdición, no para atormentarnos, no para que nos vaya mal en esta vida, sino que la amonestación que viene de parte de Dios nos muestra el verdadero camino. La amonestación que le estaba llegando a la casa de Israel lo quería hacer volver al camino que lleva a la vida eterna, pero ellos dijeron: no, ya no queremos que Él sea nuestro Dios. Imagínate, y lo cambiaron por un ídolo de metal y de madera. Es por eso que Dios le dice al profeta: mira lo que han hecho. Ninguna de las naciones que tiene ídolos hechos por hombres, que ellos lo inventaron, jamás ha cambiado sus dioses. Los siguen teniendo. En sus ciudades les pusieron nombre y allí lo siguen teniendo. Por tiempos y tiempos, el hombre en cada ciudad, en cada municipio, en cada lugar donde vive, ha puesto un ídolo, un dios, y le ha puesto un nombre. Pero ahora la casa de Israel estaba cambiando al verdadero Dios por un Dios inventado por la humanidad. Ahora le está diciendo Jehová Dios: mira lo que hacen. Ni los paganos quitan a sus dioses de sus ciudades, y aunque esos no son dioses, pero los siguen teniendo en sus ciudades por gobernantes, por intercesores. Y ahí estaba el celo de Dios mostrado. Dios estaba mostrando su celo, porque lo estaban provocando. Estaban provocando al verdadero Dios. Pero ¿qué le acontecería a la rebelde? Porque le llamó rebelde, le llamó desobediente, le llamó la que fornica con la piedra, la que fornica con la madera, con el leño, con el palo. Así le llamó.
porque me dejaron a mí, el verdadero Dios, y ahora me están provocando a hacerlo. Pero, hijo de hombre, les hablarás la palabra que yo te daré. Tú eres el atalaya, los amonestarás de mi parte, los corregirás de mi parte, porque no quiero que ellos perezcan, porque les vas a decir que mis brazos aún están extendidos, aún están abiertos, mis manos están dispuestas para atraerlos hacia mí. Con cuerdas de amor los quiero llamar y los estoy llamando. Pero le estaban diciendo a la casa de Israel: no. Como Dios ha venido hablando a la humanidad, ha venido hablándole de una forma, con amor, con cuerdas de amor, dice el profeta, con lazos de amor, buscando que le vaya bien al ser humano, porque hay caminos que nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestra sabiduría, llegamos a pensar que nos irá bien separados de Dios. Eso pensó la nación de Israel, eso dijo la nación de Israel. Ya no queremos a Dios, dijeron. Lo abandonaron, lo cambiaron, escogieron su propio camino, eligieron sus deseos. Hoy estaban yendo tras los deseos de su corazón, los deseos de sus ojos, los deseos que ellos querían. Ya no querían ser obedientes al que los llamó, al que los estaba santificando, al que los estaba purificando. O ya no querían ser obedientes al que los sacó de la esclavitud, al que los sacó de la aflicción. Hoy estaban en rebeldía y estaban en contra de Él. Pero ese camino que ellos mismos decidieron que lo iban a caminar de esa manera, se iban a arrepentir, y fue poco tiempo lo que disfrutaron de estar haciendo los deseos que ellos querían hacer. Fue un tiempo poco. De ahí Dios los entregó para corrección, para que no se perdieran del todo, para que entendieran cuán equivocados estaban caminando, y que ese camino que ellos mismos habían tomado los estaba llevando a que sus enemigos los destrozaran. Es por eso que vinieron los babilónicos, los caldeos, vinieron y se los llevaron. Ahora Dios los había desamparado, ahora Dios ya no tenía el escudo que tenía alrededor de ellos. Ahora los ángeles ya no lo estaban cuidando, ahora era la abandonada, era la despreciada. ¿Por qué? Porque tenía que pagar, porque su camino que había elegido lo iba a llevar a pagar un precio. Y el precio le venía, la paga le venía de aquello que había sembrado. La cosecha se le acercaba. Dijeron: no creeremos a los profetas, porque las palabras del profeta Jeremías, las palabras del profeta Isaías, las palabras del profeta Ezequiel son fuertes, porque les llamó escorpiones, porque les llamó serpientes, porque les llamó que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero ellos eran peor que una bestia, porque ya no entendían quién los había sacado de la esclavitud. Ya no entendían. Estaban enfadados con Dios, estaban enojados por la amonestación, porque ahora el profeta les estaba diciendo que en vez de paz les iba a venir corrección.
En vez de libertad, aquella libertad que estaban disfrutando, donde fluía la leche y la miel, se les iba a terminar, y que esa libertad se les iba a volver un cautiverio, que esa libertad iba a llevarlos a una esclavitud por su desobediencia, porque habían elegido abandonar los mandamientos de Dios y los estatutos de Dios, y se habían ido en pos de ídolos ajenos, ídolos extraños, hechos de metal, de madera. Lo estaban provocando, pero ahora el atalaya estaba allí. El atalaya le iba a decir la verdad. Y eso es lo que Jehová Dios le está confirmando. Yo te he llamado, yo te he puesto enfrente de ellos, y les amonestarás de mi parte. Les dirás su rebeldía al impío, le dirás que si sigue en su pecado y si muere en su pecado, se irá a un lugar de tormento llamado infierno, y que si no se arrepiente de sus pecados, de sus maldades, morirá de esa forma y perderá por toda la eternidad la oportunidad que se le dio de salvación y vida eterna. Porque una vez esté muerto, aunque grite, aunque llore, aunque gima el hombre, no podrá hacer que Dios lo vaya a sacar del Hades o del infierno. No va a poder hacerlo. Aunque esté gritando, aunque esté gimiendo, aunque esté llorando por una eternidad. Imagínate llorar por un día entero. Y no solo un día entero, hoy multiplícalo por el mes, por la semana, de ahí por el año, de ahí por 100 años, y después 1000 años, y después 1.000.000 de años, y después de 1.000.000 de años 100 millones de años, y así sucesivamente, llorando por una eternidad, porque desaprovecharon la oportunidad, porque estuvieron en el planeta Tierra, pero cuando se les habló acerca del perdón, de la misericordia, del amor de Dios hacia ellos, ellos dijeron: no, nosotros ya no queremos que Dios nos lleve, nos rija. Queremos dioses semejantes a las otras naciones. Buscaron la piedra, buscaron los ídolos. Ahora el profeta los iba a amonestar de parte del Todopoderoso, y no les iba a agradar, porque al hombre, cuando está haciendo lo incorrecto, cuando el hombre está haciendo algo malo, quiere hacerlo ocultamente, y quiere hacerlo sin que nadie le diga nada, pero quiere siempre seguir como que si estuviera agradando a Dios. Israel ya no estaba agradando a Dios. La casa de Israel ya no estaba agradando a Dios. Hoy el atalaya se tenía que levantar con autoridad, porque se iba a enfrentar a los príncipes, se iba a enfrentar a los sacerdotes que estaban en el templo. Ezequiel no estaba en el templo, y no lo tomaban por hijo de Dios o por llamado por Dios, sino que lo veían como alguien que se había separado de ellos. Ahora, cuando llegara el profeta como atalaya a corregirlos, a amonestarlos, imagínate la cara que iban a poner aquellos profetas que estaban en la casa que habían construido en el templo. Cuando llegara el profeta Ezequiel a amonestar a los sacerdotes del templo, a amonestar a los príncipes del pueblo, pero llevaba autoridad, llevaba la unción que pudre los yugos. Pero a pesar de todo ello, que llevaba la unción, que llevaba autoridad, muchos de la casa de Israel dijeron: no creeremos, y se resistían, se oponían, y comenzaron a gritar que seguirían en pos de los ídolos de metal y de madera, y que ya no querían nada de los mandamientos de Dios. Se rebelaron.
el profeta Isaías les habla fuertemente porque los encontró también en ese momento cuando Jehová Dios llamó al profeta Isaías. Escucha. Y les iba hablando en parábolas. Estaba hablando en parábolas el profeta. Escucha cielo y escucha tu tierra. ¿Por qué no le dijo de un solo? Escucha tú Israel, porque lo estaba haciendo con amor en parábola. Le estaba hablando porque el entendido iba a entender, gloria a Dios. Y allí estaba el profeta gritando por las calles. La rebelde ya no quería nada de Dios. Y entonces viene Dios hablando a través del profeta diciendo: escucha cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová Dios. Crié hijos y los engrandecí. Ciertamente sí, los había engrandecido. Les había dado victoria. Les había dado el arca del pacto de la alianza. Ese arca del pacto de la alianza los había llevado a tener muchas victorias. Muchas victorias habían tenido en el nombre de Dios. Habían sido famosos entre las naciones. Su fama como pueblo de Dios se había extendido. La fama había llegado a muchas naciones. Muchas naciones como Jericó temblaban ante la presencia del pueblo de Israel, pero ahora querían deshacerse del verdadero Dios e irse y buscarse un ídolo y fornicar con él, y así provocar a celo a aquel que los había sacado de las tinieblas y los estaba llevando hacia la luz admirable. Gloria a Dios. Y ahí estaba la rebelde, porque le llama rebelde a la casa de Israel. La rebelde se estaba rebelando en contra de su hacedor. La olla, la vasija, el barro, rebelándose en contra del alfarero. Es por eso que también al profeta Jeremías, imagínate cuántos profetas recibió la nación de Israel, pero se cumplió. A los suyos vino, mas los suyos, a pesar de que les había enviado tantos profetas como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, como Joel, como Amós, como Zacarías, como todos los profetas del ayer, la nación de Israel no quiso entender, sino que abandonaron al verdadero Dios. Y es por eso que nos dice la palabra: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ahora ellos, como ramas naturales, han sido desechados por un breve tiempo, pero serán injertados a pesar de su rebeldía, a pesar de su separación, a pesar de que dejaron a Dios. Serán injertados, pero pasarán por un gran llanto, pasarán por un gran quebranto. El atalaya estaba allí, y el atalaya estaba puesto por Dios. El atalaya no se iba a vender, aunque iba a ir a sufrir, aunque iba a ir a confrontar a los sacerdotes, a los príncipes, iba a ir a confrontar a los mismos reyes, al rey Joacim, al rey Sedequías. Pero estos reyes le iban a decir: no, nosotros tenemos nuestros propios profetas, y ellos nos han dicho que vendrá paz, porque estos falsos profetas le estaban diciendo y endulzándole el oído: te viene paz. Aunque su comportamiento era dejar al que los había llamado, ese era su caminar. Ahora la amonestación no les estaba agradando. Directamente le dice Jehová: Ezequiel, te he puesto, yo te he puesto como atalaya, como el que va a llevar el mensaje, el mensajero, y les hablarás de mi parte, los amonestarás de mi parte. Era para amonestación. Y cuando te están amonestando, algo sucede. Cuando nos están amonestando, algo está sucediendo en nuestra vida. Algo quiere hacer Dios en nuestra vida, porque algo quería hacer Dios en la casa de Israel. ¿Qué es lo que quería hacer? Jehová Dios le había mostrado
a través de los profetas que le venía el cautiverio y no lo quería ver de nuevo en cautiverio. Ya habían estado 430 años. Hoy, si no dejaban y abandonaban la maldad, se iban a ir a 70 años de cautiverio. Dios no los quería ver de esa manera. Pero la rebelde dijo: no quiero más de Jehová. No quiero más de sus mandamientos. Quiero los dioses como lo tienen las otras naciones. Es por eso que dice: fornicaron con la piedra, adulteraron con la madera, se postraron a dioses que no son dioses. Y hoy, si vas a donde está la rebelde y les vas a predicar de Jesús de Nazaret, la rebelde te sigue diciendo: Él no es el Mesías, Él es un profeta. Y tienen a Jesús por profeta y no por el Mesías. Aún la rebelde sigue de rebelde. Pero serán injertados al final. Pero ¿qué le sucederá a la rebelde por no haber recibido al Mesías cuando vino a esta tierra? Porque nació en su tierra, nació en su nación. Lo vieron sus reyes, los ancianos del ayer son testigos que la luz llegó a ellos, pero ellos desecharon la luz y dijeron: no, Él es un profeta más. Imagínate lo que hizo la rebelde con el Hijo de Dios. Les envió los profetas, no les creyeron. Les envió al profeta Jeremías, lo apresaron, lo pusieron en prisión, lo tiraron al calabozo, lo tiraron al cielo, lo tiraron al muladar. Estaban atentando en contra de la vida del profeta, aunque Jehová Dios lo había puesto como atalaya. Pero ellos estaban diciendo: tenemos nuestros propios profetas. Se habían buscado profetas que le hablaban y les endulzaban el oído. La amonestación no a cualquiera le agrada. Ahora la rebelde estaba siendo amonestada. Ahora la infiel estaba siendo amonestada por su Señor. Y no entendía que lo que quería era abrigarla como la gallina abriga a los polluelos, como el águila cuida sus hijos. Pero no quiso ser abrigada, sino que cuando les envió los profetas lo desechó. Cuando les envió su hijo, el Padre les envió a su hijo y lo desecharon. La rebelde lo desechó. Es que en verdad es rebelde, pero tiene la promesa de Dios, que al final de tus tiempos, oh rebelde, te restituiré. Enviaré al profeta Elías para que haga volver el corazón de aquellos infieles, de aquellos que no me creyeron, para que haga volver el corazón de los padres, de los hijos, hacia el verdadero Dios. Entonces entenderán, entonces comprenderán, pero pasarán por un tormento. El anticristo será el Dios que los regirá por un breve tiempo. Cuando vean que el anticristo no era el Cristo que ellos creían que era el Cristo, entonces se arrepentirán. Pero ahí estará Dios, el Todopoderoso, para extender su mano y rescatarlos a pesar de que son rebeldes. Que no solo desecharon a los profetas y la amonestación de los profetas, sino que les envió a su hijo. Y cuando les envió a su hijo, no solo lo rechazaron, sino que arremetieron contra él. Lo buscaban no por el poder
que salía de Jesús, sino que estos judíos estaban celosos del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios venía con amor, con mansedumbre, venía mostrando que Él, siendo el Hijo de Dios, estaba dispuesto a lavarle hasta los pies a sus discípulos, a sus apóstoles. Pero más aquellos israelitas que eran fariseos hipócritas no querían ni lavarle los pies a sus hermanos, ponían cargas que ni ellos querían llevar. Ellos eran buenos para señalar, pero no querían llevar ninguna carga. Pero más Jesús les llegó. La rebelde estaba viendo hoy ya no un profeta, sino al Mesías, al Hijo de Dios entre ellos. Ahí estaba caminando el Hijo de Dios entre la rebelde. Y aún Jesús dijo: primero es necesario que le lleve el pan a los hijos de Israel, a la rebelde. Gloria a Dios. Aún Jesús, sabiendo que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron como el Mesías, sino que dijeron: Él es un profeta más. Nosotros el Mesías que esperamos es un Mesías que tiene poder terrenal. Esa es la que espera la rebelde. La rebelde sigue esperando al Mesías. A través de los profetas le habló que una luz iba a venir, que iba a nacer un niño en Belén. La rebelde lo vio, sus reyes lo vieron, sus príncipes escucharon de él. Pero ¿qué hicieron con el hijo? Llegó el momento y el día en que la casa de Israel, creyendo hacer lo bueno, mostrando celos hacia Jesús, los ancianos, los fariseos, los judíos, porque Jesús quebrantaba el mandamiento y esto no les agradaba. ¿Qué mandamiento? El día sábado lo tenían como sagrado, y ese es Dios que dijo de esa manera que el día sábado iba a ser sagrado, pero se les había vuelto una costumbre. Si bien es cierto, el mandamiento era sagrado, pero Jesús quería descubrirlos y sacar a luz que ellos se habían vuelto hipócritas. Habían visto cómo la gente estaba enferma, estaba leprosa, estaba con necesidad de recibir sanidades. Y cuando Jesús vio eso en los fariseos, Él dijo: el día sábado haré sanidades, haré milagros, porque estos son hipócritas y ellos piensan que no va a salir a luz que ellos
son hipócritas, porque a su buey, a su asno, a su animal de carga, cuando cae en el hoyo, ellos van en el día sábado y lo sacan y le dan de comer afligidos, que se les va a morir por un animal. Pero ahora, cuando Jesús sabía de todo eso y venía al templo en el día sábado a hacer sanidades y milagros, ellos se ponían celosos, aún sabiendo que ellos mismos quebrantaban el mandamiento. Y venían, extendían sus filacterias, dijo Jesús, extendían sus flecos, sus vestiduras, y aparentaban delante de la gente que guardaban el día sábado, irreprensibles, que no cometían falta en el día sábado. Pero ahora Jesús los va a confrontar y les dice: fariseos hipócritas. Y la atalaya Ezequiel los iba a amonestar. Ahora Jesús los estaba amonestando: fariseos hipócritas, ustedes son como ataúdes, por dentro están llenos de gusanos, por fuera se ven relumbrantes, por dentro están llenos de un muerto, de hedor, expanden hedor, sus vestiduras son blancas, pero por dentro están manchados, están sucios. Hipócritas. Jesús, el Hijo de Dios, los estaba amonestando, pero no quisieron arrepentirse. Ezequiel, el profeta Ezequiel, fue llamado por Dios para amonestarlos, llamarles la atención, hacerles entender que por el camino que estaban yendo, que ellos habían elegido, les iba a ir mal. Pero la corrección no les agradó. Pero Dios dice que cuando lo toma como hijo, lo corrige, lo disciplina y lo azota para su propio bien, porque no quiere que se vaya a un lugar de tormento por una eternidad. Jehová Dios envió al profeta como atalaya a decirles la verdad, a decirle al justo que si el justo se apartare de su justicia y comenzare a hacer lo malo, este justo va a morir. Y si el justo muriere, y si el profeta no lo amonestaba y le ponía la verdad, este iba a morir. Pero su sangre iba a demandar del profeta. ¿Por qué? Porque no lo había amonestado. Pero si el profeta como atalaya amonestaba a aquel justo, y el justo, a pesar de toda la amonestación, no quiso entender, entonces el profeta no sería culpable. Y si el impío fuese amonestado por el profeta como atalaya, diciéndole que por el camino que iba, no iba caminando agradándole a Dios, que se arrepintiera de su maldad. Y si el impío no se arrepentía, pero el profeta ya había hablado la verdad, y este impío morirá, pero el profeta no será culpable de nada, porque habló con la verdad. Y lo amonestó. Entonces, si el profeta Ezequiel los amonestó como Jehová Dios quería, pero ellos no quisieron entender,
hoy lo que ellos habían elegido, lo que ellos estaban sembrando, iba a ser una cosecha de dolor, de quebranto. Sus hijos iban a ser llevados cautivos. Los que se resistieran iban a ser muertos a espada. Los reyes iban a ser avergonzados, iban a ser llevados esclavos. Al que se resistiera le iban a quitar la vida. Ahora iban a ser llevados desnudos y avergonzados. Sus barbas rapadas, iban a tener que estar cautivos como esclavos en Babilonia. Jehová Dios no quería eso, pero ellos eligieron. Salieron de 430 años de esclavitud. Poco les duró la leche y la miel. Ahora iban a regresar a 70 años más de cautiverio, de esclavitud, por abandonar al que les mostró amor y misericordia, por el día columna de nube en el desierto, por la noche columna de fuego para que no se resfriaran, para que no tuvieran frío, para mostrarles el camino y que no anduvieran en tinieblas. Dios de esa manera les estaba mostrando el amor, la misericordia. Golpeó la roca, les dio de comer maná, pan caído del cielo, les dio a comer. El agua salió de la roca, les dio a beber. Sus vestiduras no se envejecieron, sus vestiduras no se desgastaron, su calzado no se desgastó durante 40 años. Ezequiel, oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y estábamos enfocados en eso, la amonestación de parte de Dios para su pueblo, para su amada, para los suyos, para sus hijos, para llevarnos hacia la eternidad, para llevarnos a un lugar que ojo humano que sigue en este planeta Tierra no ha visto. Ojo humano, el apóstol Pablo fue llevado, pero ahora él ya está con Cristo. Fue llevado al tercer cielo y vio cosas maravillosas, cosas que si él las contaba no podíamos creerlas, porque son tan increíbles, le llaman la gente, lo que Dios tiene preparado y reservado para todos aquellos que perseveremos hasta el fin, que sigamos peleando la buena batalla en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que sigamos avanzando, que sigamos viendo el blanco perfecto que es Cristo. Si bien es cierto, el mundo llama al hombre para que esté disfrutando de todas las cosas del mundo, pero Dios no nos ha llamado para retroceder, sino para seguir avanzando como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Gloria a Dios. Así que mi hermano, en el nombre de Jesús, la casa de Israel fue amonestada. Dios, cuando envía su palabra con amonestación, no es para perdición, no es para condenación, sino para salvación y vida eterna, porque no quiere que nosotros elijamos caminos de dolor, caminos de llanto, caminos de quebranto, caminos de un llanto eterno. Él quiere salvarnos, Él quiere perdonarnos, Él quiere guardarnos siempre de toda maldad. La casa de Israel se alejó de Dios, de los mandamientos. El camino que ellos eligieron los llevó a un dolor, a una esclavitud,
ahora estaban llorando. No podían adorar, habían colgado sus arpas, no podían ni cantar salmos al que los había llamado, al que los había perdonado. Ya no podían. Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Ahora nosotros, que le hemos recibido por su misericordia, tenemos que animarnos los unos a los otros a seguir perseverando en el camino angosto que es Jesús. Dios te bendiga.